Este capítulo de nuestra historia comienza con la llegada al gobierno del primer presidente democrático argentino y termina con la aparición del primer golpista del siglo XX. Pero antes que nada, ubiquémonos en la línea de tiempo. A comienzos de 1916, el país se encamina hacia una elección presidencial histórica. Después de años de fraude, el pueblo se dirige a las urnas para expresar su voluntad libremente. La reforma electoral impulsada por Roque Sáenz Peña tiene su prueba de fuego. Las elecciones limpias garantizan que esta vez será la decisión popular la que designa la máxima autoridad de la República. Entre los grupos conservadores, acostumbrados al fraude y otros mecanismos turbios, crece el nerviosismo. Por primera vez, ven amenazada su continuidad en el gobierno. Dentro del radicalismo, se agitan las internas para definir su candidato a presidente. El nombre de Hipólito Yrigoyen suena con mucha fuerza. Aunque es resistido por importantes sectores conservadores del partido, la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical lo proclama como su candidato. Hipólito Yrigoyen nace en 1852 en la ciudad de Buenos Aires. Va a ser el hombre más discutido y aceptado, odiado y amado durante los próximos 30 años del siglo XX. Para sus fieles seguidores es único, leal, sincero, noble y hasta santo. Para sus enemigos es ignorante, vengativo, simulador, egoísta y el mismo diablo. Para promocionar su candidatura, Yrigoyen recorre todo el país. Es la primera vez que un candidato a presidente hace campaña electoral para convencer a la ciudadanía de que lo vote. Pero llamativamente, Yrigoyen casi no realiza discursos y apenas se muestra frente a sus seguidores. Tampoco pone el eje en propuestas concretas de gobierno, sino que insiste sobre una firme voluntad de cambio que él mismo parece encarnar. Mientras tanto, los grupos conservadores no logran llegar a un acuerdo y se consolidan dos candidaturas a presidente. La del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Marcelino Ugarte, y la del líder santafesino, Lisandro de la Torre. Algunos caudillos conservadores no terminan de confiar en el éxito de estas figuras y, como no quieren abandonar el poder, se suman a las filas radicales. Esto genera malestar en algunos miembros de la UCR y las críticas no tardan en aparecer. Yrigoyen los tranquiliza con una frase contundente: para hacer un rancho, hasta la bosta es necesaria. Finalmente, el 2 de abril de 1916 se celebran las elecciones. La Constitución establece la elección indirecta del presidente. La ciudadanía masculina vota a los electores de cada distrito, que luego deben reunirse en el colegio electoral para proclamar al presidente. El radicalismo triunfa en cantidad de votos, pero no alcanza el número de electores propios para consagrar a Yrigoyen. Comienzan entonces las negociaciones con las fuerzas opositoras
y con los propios partidarios. Cada voto es decisivo. Faltan pocos días para la reunión del colegio electoral y parece que nadie está dispuesto a dar el brazo a torcer. Hasta que los 19 electores de la Unión Cívica Radical Santafesina dejan de lado sus cuestionamientos y apoyan a Irigoyen. Con apenas un voto más de los necesarios, el país tiene un nuevo presidente. En un hecho inédito, el pueblo colma las calles para acompañar la asunción presidencial el 12 de octubre de 1916. Un grupo de manifestantes desengancha los caballos del carruaje que traslada a Irigoyen. Quieren ser ellos mismos los que lleven a su líder desde el Congreso hasta la Casa de Gobierno. Con la llegada de Irigoyen a la presidencia, los espacios de poder se abren a los sectores populares. Los ciudadanos dejan de ver a la Casa Rosada como un lugar reservado para la élite dirigente y se animan a transitar por sus pasillos. La presidencia de Irigoyen genera un nuevo escenario político donde todas las fuerzas tienen que reacomodarse. Los radicales se encuentran frente al desafío de gobernar por primera vez, mientras que los conservadores estrenan el rol de opositores. Este nuevo rol no parece agradarles. A sus ojos gobierna la chusma radical. La primera presidencia de Irigoyen está marcada por la idea de que el radicalismo es una causa, una fuerza moral que tiene como misión histórica construir la verdadera nación. El partido es la herramienta para lograrlo, y al ser la verdadera expresión del pueblo, nada es legítimo por fuera de él. Por eso Irigoyen interviene en las provincias gobernadas por los conservadores, cambiando por completo el mapa del poder de la Argentina. Si en 1916 solo Santa Fe, Córdoba y Tucumán tienen gobiernos radicales, 6 años después casi no hay provincias que no gobierne la UCR. Inmediatamente Irigoyen es acusado de autoritario. Al malestar que generan las intervenciones federales se suma el desprecio que el presidente muestra por un Congreso que está dominado por la oposición. La relación es tirante. En una ocasión, Irigoyen ni siquiera va a inaugurar las sesiones. Apenas envía un mensaje escrito 2 días después de la fecha. El poder del Estado es un factor esencial de justicia y cuida de todos los intereses, buscando en el bienestar común la seguridad de cada uno. Pero la obra será poco eficiente si los intereses egoístas persisten en prevalecer sobre las justas demandas que garantizan la tranquilidad de todos. Los conservadores responden con igual indiferencia cada vez que el gobierno envía sus proyectos de ley. Desde algunos sectores de la prensa ven al nuevo gobierno como un intruso en la historia argentina que ellos pretenden escribir. El diario Crítica, muy popular por entonces, está ligado al proyecto político de Marcelino Ugarte y se convierte en uno de los más fervientes opositores.
Al frente de la redacción de Crítica se encuentra Natalio Botana, un joven que con solo 28 años se convierte en uno de los hombres más poderosos de su tiempo. Mientras Botana opera a favor de los grupos conservadores, su esposa, Salvadora Medina Honrubia, es redactora de La Protesta, el periódico anarquista de mayor tirada. Transgresora y audaz, Salvadora milita activamente dentro del anarquismo, participa en barricadas y pronuncia encendidos discursos. Por su belleza y sus convicciones, la llaman la Venus Roja. El matrimonio Botana-Honrubia es una de las parejas más excéntricas y misteriosas del Buenos Aires de la época. Irigoyen tiene un estilo de conducción personalista donde nada escapa a su control. Él mismo recorre las oficinas públicas y supervisa el trabajo de todos y cada uno de los empleados. Ni el funcionario de más baja categoría es nombrado sin su consentimiento. La austeridad es otro de los sellos que Irigoyen busca imponer a su gobierno. Recorta el pago de pasajes, suprime la mayoría de los teléfonos y traslada a los empleados de oficinas alquiladas a edificios propios. Irigoyen busca dar el ejemplo con su propia conducta. Paga de su bolsillo el arreglo del auto presidencial, igual que la bebida y la comida que consume durante la jornada de trabajo. La llegada a la presidencia parece cambiarle poco la vida. Mantiene su domicilio y usa la misma ropa que supo estar de moda allá por 1890. Mientras se suceden los primeros años de su gobierno, los efectos de la Primera Guerra Mundial se hacen notar en la economía argentina. Comienza un nuevo momento en la historia del siglo y los hombres se olvidan de que lo son y se matan entre ellos. Se vivió una sonrisa, ahora habita una. El gesto humano, leve como el aire, es ceniza. Mar. Las exportaciones disminuyen y como consecuencia bajan los ingresos fiscales. Al mismo tiempo, aumenta el precio de los productos importados que consume la mayoría de la población. Los trabajadores ven con preocupación la caída de la actividad económica y comienzan los reclamos por la falta de trabajo y la consecuente baja de los salarios. Además de los efectos económicos de la Primera Guerra Mundial, del exterior también llegan los ecos de la Revolución Rusa. El arribo del comunismo al poder cala hondo en el pensamiento de miles de jóvenes. Hacia fines de 1917, estalla en Córdoba la revuelta estudiantil que exige cambios profundos en la estructura universitaria a la que considera conservadora y elitista. Irigoyen advierte en el conflicto estudiantil una prolongación de su lucha contra la política conservadora y actúa a favor de los reclamos. Dicta la intervención federal de la universidad y los cambios quedan plasmados en la llamada reforma universitaria que se extiende a otras casas de estudio del país e incluso de América Latina. Los estudiantes demandan la renovación de la planta docente y el cambio de los planes de estudio, el estatuto y el sistema de gobierno, cuyos cargos son de carácter vitalicio y a los que se accede sin ningún tipo de concurso. En la Argentina se viven tiempos de cambio y así también lo siente la población. A la Casa Rosada llegan personas que quieren ver a Irigoyen para pedirle trabajo o una jubilación. Al domicilio particular llegan cientos de cartas que son clasificadas y contestadas por la hija mayor de Irigoyen. Pero sin duda,
una de las visitas más importantes y novedosas que se dan en la Casa de Gobierno es la de los dirigentes obreros. Un movimiento muy heterogéneo con el que Irigoyen tendrá una relación compleja durante su gestión. Irigoyen comienza a mediar en los conflictos laborales e intercede, la mayoría de las veces, a favor de los trabajadores. Durante su presidencia, Irigoyen envía al Congreso importantes proyectos de leyes sociales, como la del salario mínimo, el contrato colectivo y el arbitraje en los conflictos laborales. Pero ninguno logra ser aprobado en la Cámara, controlada por la oposición conservadora. En 1918, el fin de la Primera Guerra Mundial cambia el escenario económico de la Argentina. Poco a poco, las industrias europeas recuperan la capacidad exportadora y sus productos vuelven a llegar al país. Esta reactivación impacta de lleno en las empresas locales que durante la guerra habían sustituido esas importaciones. Al ver amenazada su rentabilidad, comienzan a recortar los salarios de sus empleados y en muchos casos reducen personal. Esto sucede en los talleres metalúrgicos Bacena, ubicados en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Los obreros inician una huelga que se extiende por varios días. La empresa no logra llegar a un acuerdo que destrabe el conflicto y para reanudar la producción contrata a los llamados rompehuelgas o carneros. Los trabajadores levantan un piquete para impedirles el ingreso a la fábrica y se desatan los enfrentamientos. Todo termina con una feroz represión policial que se cobra la vida de 4 obreros. Frente a la violencia estatal, los anarquistas reunidos en la FORA, Federación Obrera Regional Argentina, convocan a un paro para el 9 de enero de 1919. La prensa fogonea el fantasma de una inminente revolución, alimentando el terror en las clases más acomodadas. Todo confluye en jornadas decisivas de movilización y represión que pasan a la historia como la Semana Trágica. Se registra en Buenos Aires un hecho que sorprende a Hipólito Yrigoyen. Los obreros de los talleres metalúrgicos Bacena originan una huelga general. Una ráfaga de pólvora corre por las calles de la ciudad y se proyecta sobre algunas zonas de los aledaños porteños. El 9 de enero de 1919, el país se paraliza en una contundente huelga general. Ese día es también la fecha fijada para el entierro de los muertos durante la represión en los talleres Bacena. El cortejo fúnebre se transforma en una manifestación de protesta y repudio al accionar de la policía. Una multitud de obreros de todas las tendencias cruza la ciudad desde Barracas hasta el cementerio de la Chacarita para darle sepultura a las víctimas. Durante el trayecto, la policía intenta disolver la concentración, pero a pesar de los tiros y los enfrentamientos, el pueblo trabajador no abandona a esos muertos que siente como propios. Entre la multitud de obreros está Salvadora Medina Honrubia, la esposa de Botana, el dueño del diario Crítica. Salvadora se hace presente en su condición de comprometida militante anarquista. Salvadora se sube a los ataúdes cubiertos de banderas rojas y negras y pronuncia un fervoroso discurso que enciende a la multitud. A la salida del entierro, la represión se desata con toda su fuerza y se cobra nuevas víctimas.
Según las cifras oficiales, son 12 los muertos y 200 los heridos. Las organizaciones obreras, en cambio, hablan de 100 muertos y más de 400 heridos. El Estado no está solo a la hora de reprimir a los obreros. Un puñado de jóvenes de las clases altas se suman a la tarea. Se hacen llamar la Liga Patriótica Argentina y son conducidos por Manuel Carles. La Liga Patriótica es una fuerza parapolicial que sale a la calle para hacer su propia cacería. Incendian locales obreros y persiguen a judíos y catalanes, a quienes acusan de querer imponer los ideales de la Revolución Rusa en la Argentina. Después de casi una semana de violencia y represión, la ciudad intenta volver a la normalidad. El saldo de víctimas que deja la semana trágica es impreciso, pero se estima en varios cientos de muertos y heridos. Los presos y expulsados del país bajo las leyes de residencia y defensa social se cuentan por miles. A partir de la semana trágica, el gobierno cambia su forma de tratar los conflictos sociales. Atrás quedan las mesas de negociación en la Casa Rosada, que actuaba como mediadora. Las clases altas, de las cuales provienen muchos de los dirigentes del radicalismo, exigen orden e Irigoyen parece estar dispuesto a dárselo. Pero las huelgas obreras no cesan y el conflicto se traslada al interior del país. Apenas 2 meses después, en marzo de 1919, se declaran en huelga los trabajadores de la Forestal, una empresa inglesa que explota los bosques de quebracho al norte de la provincia de Santa Fe. Los trabajadores, cansados de las brutales condiciones de vida a las que son sometidos, plantean una serie de reivindicaciones. 8 horas de trabajo, descanso dominical y fin de los despidos. La empresa rechaza las demandas y hace uso de todo su poder para doblegarlos. El Estado envía al ejército para restablecer el orden por la fuerza. La empresa se suma a la represión con la Gendarmería Volante, una fuerza propia creada con el consentimiento del gobierno radical de Santa Fe y formada por mercenarios que ellos mismos contratan. La conflictividad social aumenta y aparece un nuevo estallido. Esta vez en la provincia de Santa Cruz, el principal centro de producción lanera para la exportación. Para 1920, el precio de la lana baja notablemente como consecuencia de la acumulación de stock que se produce durante la Primera Guerra Mundial. Los terratenientes ajustan sus gastos y recortan los salarios de sus empleados. Los trabajadores, agrupados en la Sociedad Obrera de Río Gallegos, que conduce el anarquista Antonio Soto, acuerdan una huelga general en toda la provincia. Como respuesta a la medida, la policía intenta asesinar a Soto y se inicia así una escalada de violencia. Los huelguistas acopian armas y alimentos y toman como rehenes a estancieros, personal administrativo y hasta policías de zonas rurales. Cuando las noticias de estos hechos llegan hasta Buenos Aires, los diarios más influyentes hablan de anarquía en la Patagonia. Ante el desborde de la situación, Irigoyen envía fuerzas militares a cargo del teniente coronel Héctor Benigno Varela para negociar con los huelguistas. Varela llega a Santa Cruz y se reúne a negociar con trabajadores y empresarios para destrabar el conflicto. En la propuesta que lleva, se contemplan muchas de las demandas de los trabajadores para mejorar sus condiciones de vida. Pero para firmar el acuerdo, hay una condición excluyente. Los obreros deben deponer las armas y liberar a los rehenes.
Varela consigue que el 30 de enero de 1921 se firme el convenio que pone fin a la huelga. Con la tarea cumplida, regresa a Buenos Aires. Pero cuando las tropas nacionales dejan Santa Cruz, los estancieros no cumplen con lo pactado. No solo desconocen el convenio, también lanzan una feroz persecución a los dirigentes obreros. En la cacería cuentan con la ayuda de la policía provincial y de miembros de la Liga Patriótica que viajan especialmente al sur para la tarea. En respuesta a la represión, los obreros reanudan la huelga. La noticia llega a Buenos Aires y en octubre del 21, Varela viaja nuevamente para lograr un arreglo definitivo del conflicto. Cuando llega a la Patagonia, Varela encuentra un panorama caótico y así se lo hace saber al presidente Irigoyen en un duro informe que le escribe. Esta vez el militar no negocia con los huelguistas. Les comunica que impondrá la pena de fusilamiento a quienes continúen con la medida de fuerza. Los trabajadores no acatan el ultimátum y se desata una terrible represión. Entre diciembre de 1921 y enero de 1922, el ejército persigue, atrapa y fusila a más de 1000 obreros. En Buenos Aires, solo los diarios anarquistas denuncian lo que sucede en la Patagonia. El resto de los periódicos, aún los opositores al gobierno de Irigoyen, callan la terrible matanza. Varela regresa a Buenos Aires sin recibir honores por su desempeño en el sur, pero tampoco ninguna sanción. Para los anarquistas, en cambio, no pasa al olvido. Un año después de los trágicos hechos de la Patagonia, en una calle de Buenos Aires, Varela es sorprendido por un militante anarquista alemán llamado Kurt Wilkens. Para 1922, el mercado internacional se recupera, la economía argentina repunta y como consecuencia se reducen las tensiones sociales. Mientras tanto, la cercanía de las elecciones presidenciales vuelve a poner en vilo a la UCR. Sin la posibilidad de la reelección para Irigoyen, los grupos que resisten su liderazgo se sienten en ventaja e intentan ganar terreno. Consciente de las internas, Irigoyen busca un candidato que pueda reunificar el partido. El elegido es Marcelo de Alvear. Alvear es un miembro del patriciado que no abandona sus marcas de élite social para militar dentro de un partido popular como lo es la UCR. Su comunicación con los grupos de poder económico y político es excelente. La prensa más conservadora recibe al nuevo candidato con bombos y platillos. Para el diario La Nación, es un hombre capaz de restablecer el imperio del régimen constitucional y su sola presencia en el poder ejecutivo es la garantía de un gobierno recto y ecuánime. Por su parte, los conservadores logran superar sus diferencias internas y se presentan fragmentados a las elecciones. El peso del radicalismo es tan grande que su candidato no necesita hacer campaña electoral para triunfar en las urnas. La fórmula radical, Marcelo T. de Alvear, Elpidio González, se impone en 12 provincias
y consigue la mayoría absoluta en el colegio electoral. Alvear retorna entonces de su residencia en Francia, donde se desempeña como embajador para asumir como presidente. La primera visita de Alvear como presidente en funciones es al círculo militar. Todo un gesto de recomposición frente a los años de duras relaciones entre Irigoyen y las Fuerzas Armadas. Alvear desanda el camino iniciado por su predecesor y vuelve a nombrar autoridades militares al frente de algunos ministerios. La recuperación de las exportaciones genera la estabilización de los precios y la recomposición del salario. En este contexto de bonanza económica, el gobierno impulsa leyes que reglamentan el trabajo de las mujeres y los niños en la capital federal, además de la creación de varias cajas de jubilaciones que se sostienen con los aportes de los trabajadores. Por estos años de posguerra, el fuerte desarrollo industrial norteamericano reemplaza por precios y calidad a los productos industriales europeos. Esto complica a la economía argentina, que apenas exporta a los Estados Unidos y por lo tanto siempre anda escasa de dólares para comprarlos. Frente al problema de la liquidez monetaria, Alvear aumenta las tasas aduaneras para limitar el ingreso de productos desde los Estados Unidos. En consecuencia, muchas de las empresas norteamericanas deciden instalarse en el país para abastecer al mercado interno y exportar desde aquí a otros países latinoamericanos. La escasez de dólares se agrava cuando Estados Unidos prohíbe el ingreso de carne argentina en su territorio. La excusa es un brote de aftosa, una enfermedad que, si bien dificulta el engorde del animal, no genera efectos nocivos en la salud de los consumidores. La sociedad rural no duda en alzar la voz y exigirle al gobierno comprar a quien los compra, es decir, a Inglaterra. Apremiado por la falta de divisas, Alvear toma una decisión trascendental: impulsar la empresa estatal de petróleo, YPF, creada durante el gobierno de Irigoyen. Entiende que allí puede estar la clave para ahorrar cientos de miles de dólares en importaciones de combustibles. Para conducir YPF, Alvear convoca al general e ingeniero Enrique Mosconi, un especialista en temas energéticos con una amplia carrera ligada al petróleo. Mosconi inicia su gestión con la firme convicción de que el autoabastecimiento del petróleo es una condición indispensable para la soberanía del país. Concentra todos sus esfuerzos en alcanzar esa meta y pone en marcha un ambicioso plan de acción. La actividad de YPF es febril e incesante. Las áreas de explotación aumentan. La empresa adquiere un buque tanque y construye la primera refinería del país en la ciudad de La Plata. En unos pocos años de gestión, Mosconi logra posicionar a YPF como la principal abastecedora de combustibles de todo el país. Resulta inexplicable la existencia de ciudadanos que quieren enajenar nuestros depósitos de petróleo, acordando concesiones de exploración y explotación al capital extranjero. Porque entregar nuestro petróleo es como entregar nuestra bandera. Durante el gobierno de Alvear, las Fuerzas Armadas atraviesan un periodo de expansión. A pesar de que la diplomacia impuso el desarme continental, en 1923 se dicta una ley que autoriza el pedido de un suculento préstamo para adquirir armas. Como parte de estos fondos, las fuerzas aumentan notablemente su infraestructura en todo el territorio.
Construyen barrios de oficiales y edificios muy importantes, como el Colegio Militar, la Escuela de Mecánica de la Armada y la Fábrica Militar de Aviones en Córdoba. Mientras el ejército argentino se fortalece, en Europa avanza el nacionalismo de derecha. El fascismo hace pie en Italia de la mano de Benito Mussolini y en Portugal se instala la dictadura del general Antonio de Oliveira Salazar. En Alemania ya comienza a hablarse de un tal Adolf Hitler. En la Argentina, estos nacionalistas se nuclean en ligas militares, grupos intelectuales o fuerzas de choque como la Liga Patriótica. Por su parte, el ministro de Guerra, Agustín Justo, prohíbe a los militares participar en cualquier actividad política bajo la excusa de la disciplina, pero al mismo tiempo inicia un proceso de limpieza dentro de las fuerzas en el que aparta a los hombres ligados al irigoyenismo. Dentro del radicalismo también se reacomodan las piezas. Aunque no está en el poder, Irigoyen sigue marcando el pulso del partido. Alvear le es leal e intenta durante su gobierno mantener el equilibrio entre quienes lo apoyan y quienes lo rechazan. Pero en 1924, esta delicada estabilidad se quiebra y el radicalismo se divide en dos: los personalistas y los antipersonalistas, que están en contra de Hipólito Yrigoyen. Cuando llegan las elecciones presidenciales de 1928, las internas se agudizan. El deseo de ver derrotado a Yrigoyen transforma a antiguos enemigos en aliados. Tal es así que algunos sectores del radicalismo antipersonalista buscan aunar fuerzas con grupos conservadores. Pero a pesar de los esfuerzos, la fórmula Hipólito Yrigoyen-Francisco Beiró se impone en las urnas por el doble de los votos. El apoyo popular es contundente. El irigoyenismo triunfa en 14 provincias y logra el control de la Cámara de Diputados. Irigoyen vuelve fortalecido a la presidencia en 1928. La rotunda victoria le confirma a sus opositores que no va a ser fácil desalojarlo del poder a través de las urnas. Las miradas apuntan hacia algunos militares que son vistos como la única esperanza de cambio. Los rumores de un posible golpe de Estado agitan la ciudad. Las declaraciones del ministro de Guerra, Agustín Justo, no hacen más que alentar estas versiones. Sin embargo, el grueso de la fuerza permanece leal a Irigoyen. Mientras tanto, el mundo se encamina hacia una feroz recesión económica que impacta con fuerza en la balanza comercial argentina. En un contexto de crisis donde no hay crédito internacional, las posibilidades de importar son cada vez menores y las exportaciones se reducen notablemente. Ante esta difícil coyuntura, Irigoyen apela a las herramientas de construcción de poder político utilizadas en su primer gobierno: el reparto de cargos en dependencias públicas y la intervención federal en las provincias. Pero en este segundo periodo, el contexto es muy diferente. Por la crisis internacional, Irigoyen se ve forzado a reducir los puestos en oficinas estatales. Las intervenciones federales cosechan más rechazos que adhesiones. La prensa opositora se aferra a las dificultades de la gestión radical y lanza una campaña para desgastar la figura de Irigoyen.
Desde el diario Crítica lo llaman el peludo que vive en la cueva de la calle Brasil. Lo acusan de entregar puestos en el Estado a cambio de manosear mujeres. Y no tiene empacho en calificarlo como caudillejo rencoroso, ignorante, hipócrita y deshonesto. En este clima adverso, Irigoyen busca retomar la iniciativa y hace una apuesta fuerte. Propone la nacionalización del petróleo. La idea entusiasma a grupos que son generalmente reacios a la gestión radical, como los sectores nacionalistas del ejército y los terratenientes. Irigoyen consigue aprobar el proyecto de ley en la Cámara de Diputados, pero queda trabado en senadores por la presión de las provincias petroleras que quieren mantener la explotación del recurso. De esta forma, una propuesta que parecía destinada al éxito termina en un nuevo dolor de cabeza para la gestión radical. Son las 11:30 de la mañana del 24 de diciembre de 1929. La ciudad bulle de actividad. Es la víspera de Nochebuena y las familias preparan las comidas tradicionales de Navidad. Mientras tanto, Irigoyen sale de su hogar con rumbo a la Casa Rosada. A los pocos metros, un joven se abalanza hacia él y sin que le tiemble el pulso, dispara 5 veces sobre el presidente. La Navidad de 1929 anuncia tiempos de crisis. Mientras los enemigos de Irigoyen conspiran para derrocarlo, un joven se le adelanta y dispara 5 veces contra el presidente. Increíblemente, no logra herirlo. La custodia presidencial reacciona con velocidad y el joven muere en el acto. Más tarde, es identificado como un ciudadano italiano con militancia anarquista. Irigoyen queda conmovido por el atentado. El eco de la represión desatada durante su primera presidencia continúa retumbando en las calles. La acción política de los opositores civiles y la conspiración militar se alimentan mutuamente. El discurso que se instala es que el presidente tiene los días contados por su pérdida de popularidad y por su delicado estado de salud. Por ese entonces, Irigoyen es un hombre de 78 años y su estado físico está evidentemente en deterioro. Pero aunque no tiene el vigor de otras épocas, no delega sus responsabilidades y sigue ejerciendo el control absoluto del gobierno. La prensa opositora no da tregua y a los habituales ataques ahora le suma denuncias de corrupción que salpican a miembros del gobierno. El diario La Época es el único que apoya la gestión de Irigoyen y por eso mismo es acusado de inventar una realidad para dejar tranquilo al presidente. La mayoría del ejército se mantiene indiferente frente a la escalada de conflictividad política. Pero hay 2 importantes oficiales que comienzan a conspirar contra el presidente: Agustín Justo y José Félix Uriburu. Uriburu nace en el seno de una familia tradicional que supo acomodarse en el esquema de poder previo a la reforma de la ley Sáenz Peña. Es un confeso admirador de los regímenes políticos que nacen en Europa luego de la Primera Guerra Mundial, y es por esto que el nacionalismo de derecha ve en él al líder indicado para transformar la Argentina. Aunque actúen en conjunto, Justo y Uriburu no tienen las mismas ideas para el país que vendría después de derrocar a Irigoyen.
Mientras que Justo planea un corto gobierno para después llamar a elecciones, Uriburu quiere permanecer en el poder hasta transformar por completo la sociedad. En los primeros días de septiembre, los tiempos se aceleran y cada uno de los actores de la escena política se dispone a jugar sus cartas más fuertes. Desde el diario Crítica, Natalio Botana prepara la estocada final para el gobierno de Irigoyen. El 2 de septiembre lleva en la tapa un titular que es a la vez un temible anuncio. La situación del país es una bomba que no tardará en estallar. El panorama termina de oscurecerse el 5 de septiembre de 1930. Afectado por una fuerte gripe, Irigoyen delega el poder en su vicepresidente, Enrique Martínez. Como primera medida, el nuevo presidente en funciones declara el estado de sitio. La respuesta de los complotados no tarda en llegar. Esa misma noche, la actividad en la redacción del diario Crítica es febril. Allí se imprimen los volantes con los que los golpistas pretenden incitar a la ciudadanía a sumarse a lo que ellos llaman una revolución. En la madrugada del 6 de septiembre, el general Uriburu subleva el colegio militar sin encontrar oposición alguna. Al mismo tiempo, desde la base aérea de Palomar, parten los aviones que lanzan sobre las calles de la ciudad los volantes impresos por el diario Crítica. Uriburu suma a su columna las fuerzas sublevadas de Campo de Mayo y comienza su derrotero hacia la Casa Rosada. Junto con las tropas marchan políticos de la oposición como Manuel Fresco, Leopoldo Melo y Federico Pinedo. Al llegar al partido de San Martín, se incorporan otras figuras como Natalio Botana, Matías Sánchez Orondo y miles de civiles que celebran el fin del gobierno radical. En la Casa de Gobierno, la situación es de absoluto desconcierto. Nadie sabe si se trata efectivamente de un levantamiento o de un nuevo rumor sin consecuencias. Hasta que a las 9:30 de la mañana, el sonido estruendoso de las sirenas del diario Crítica dan el aviso que pone fin a las especulaciones. A pesar de estar en reposo por su enfermedad, Irigoyen planea la resistencia. Apenas se entera de lo que sucede, ordena a los militantes radicales que salgan a las calles. Pero la desorganización es tan grande que el mensaje no circula. Muchos militares leales que están dispuestos a defenderlo se quedan esperando órdenes que nunca llegan. Cercado y sin margen de acción, Hipólito Yrigoyen se entrega al Regimiento 7 de La Plata, donde le garantizan que su vida no corre peligro. Su casa, en cambio, es destruida y saqueada por un grupo de civiles que acompañan el golpe. A la mañana siguiente, Yrigoyen queda en libertad, pero pide que lo dejen permanecer allí, ya que no tiene a dónde ir. Pronto, los militares le encuentran un destino: la isla Martín García, a donde es confinado. La corriente enérgica y pura que viene con vosotros significa renovación y juventud, paz y progreso, orden y jerarquía de valores en vuestra vida pública intoxicada. Después de años de fraude electoral, los grupos desplazados del poder por las elecciones limpias encuentran nuevos mecanismos para imponer sus voluntades. Tratará el gobierno provisorio de respetar todas las libertades.
El golpe de Estado de 1930 pone fin a 14 años de gestión radical y es la primera interrupción militar en la vida democrática. La fraternal comunión de ciudadanos y de soldados dispuestos a sacrificarse por la salvación de la patria. Lamentablemente, no será la última.